El corazón delator, por Edgar Allan Poe. Narrado por Oswald Voltaire. Cierto, nervioso, muy terriblemente nervioso. Lo había sido y lo soy, pero ¿por qué dirían que estoy loco? La enfermedad había aguzado mis sentidos, no destruido ni opacado. Por sobre todo estaba el agudo sentido del oído. Escuchaba todas las cosas en el cielo y la tierra. Escuchaba muchas cosas en el infierno. ¿Cómo entonces estoy loco? Presten atención y observen con qué serenidad, con qué calma puedo contarles toda la historia. Es imposible decir cómo entró primero la idea a mi cerebro, pero una vez concebida, me acosó día y noche. No tenía motivo alguno, no había pasión. Quería al viejo, nunca me había hecho mal, nunca me había insultado. Por su oro no sentía codicia. Creo que fue su ojo, sí, eso fue. Uno de sus ojos parecía el de un buitre, un pálido ojo azul con una capa encima de él. Siempre me miraba. Sé que me lava sangre, así que poco a poco, muy gradualmente, tomé la decisión de despojar de su vida al viejo y deshacerme del ojo para siempre. Ahora viene el meollo. ¿Me creen loco? Los locos no saben nada, pero debieron haberme visto. Debieron haber visto cuán sabiamente procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me dispuse a la obra. Nunca fui tan amable con el viejo como la semana entera antes de asesinarlo. Y cada noche, cerca de la medianoche, deslizaba el pestillo de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente. Y entonces, cuando había conseguido una apertura lo suficientemente grande para mi cabeza, metía una linterna oscura toda tapada para que ninguna luz brillara, y luego introducía mi cabeza. Oh, habrían reído al ver con cuánta astucia la introducía, la movía lentamente, muy lentamente, para no perturbar el sueño del viejo. Tardaba 1 hora en colocar toda mi cabeza en la apertura para alcanzar a verlo tendido en su cama. ¡Ja! ¿Un loco habría sido tan sabio? Y luego, cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, descubría con precaución la linterna. Oh, con tanta precaución. Con precaución, pues las bisagras chirriaban. La descubría de tal modo que un único rayo cayera sobre el ojo de buitre. Hice esto 7 largas noches, todas a la medianoche, pero encontraba el ojo siempre cerrado, así que era imposible acometer la labor, pues no era el viejo el que me sublevaba, sino su maldito ojo. Y cada mañana al alba iba atrevidamente a su recámara y le hablaba con valor, llamándolo por su nombre en un tono cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Así que verán que habría tenido que ser un anciano muy perspicaz para sospechar que cada noche, justo a las 12, lo miraba mientras dormía. En la 8ª noche fui más prudente de lo usual al abrir la puerta. El minutero de un reloj se movía más rápido que mi mano. Nunca antes de esa noche aprecié el alcance de mis propios poderes, de mi sagacidad. Apenas podía contener mis sentimientos de triunfo. Pensar que ahí estaba abriendo la puerta, poco a poco, y que él ni siquiera soñaba mis secretas hazañas o pensamientos. La idea me hizo reír, y quizá me escuchó, pues se removió de pronto en la cama, como sobresaltado. Ahora podrían pensar que me retiré, pero no. En su habitación estaba sumida en la más profunda oscuridad, por el temor a los ladrones. Así que sabía que no podía ver la apertura de la puerta, y seguí empujando firmemente. Tenía la cabeza dentro, iba a descubrir la linterna, cuando mi pulgar se resbaló sobre el botón, y el viejo se levantó en la cama exclamando: ¿Quién anda ahí? Me mantuve inmóvil y no dije nada. Durante toda 1 hora no moví un músculo, y mientras tanto no lo oí acostarse. Seguía sentado en la cama escuchando, tal como yo había hecho noche tras noche, poniendo atención a las observaciones muertas en la pared. Inmediatamente oí un leve quejido y sabía que era el quejido de un terror mortal. No era un quejido de dolor o pena. ¡Oh, no! Era el bajo sonido ahogado que surge desde el fondo del alma, sobrecargada de temor reverencial. Conocía bien el sonido. Muchas noches, a la medianoche, cuando todo el mundo dormía, había brotado de mi propio pecho, intensificado con su terrible eco.
los terrores que me distraían. Lo conocía bien, sabía lo que el viejo sentía y lo compadecía, aunque reía por lo bajo. Sabía que había estado despierto desde el primer ruidito cuando se volteó en la cama. Sus temores habían ido en aumento. Había tratado de hacerlo menos, pero no pudo. Se había estado diciendo: no es más que el viento en la chimenea, es solo un ratón por el piso, o es solo un grillo que hizo un solo chirrido. Se había estado tratando de consolarse con estas suposiciones, pero todo era en vano, porque la muerte al acercársele había acechado con su negra sombra ante él y envolvió a la víctima, y era la triste influencia de la sombra imperceptible lo que le había hecho sentir, aunque no vio ni escuchó, sentir la presencia de mi cabeza en la habitación. Cuando había esperado mucho rato, muy pacientemente, sin oírlo recostarse, decidí abrir una muy pequeña fisura en la linterna, así que la abrí. No pueden imaginarse cuán furtivamente, hasta que en cierto punto un simple rayo, como la tela de araña, salió de la fisura y dio lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierto, completamente abierto, y me enfurecía al mirarlo. Lo percibía con perfecta claridad. Un azul mate con el espantoso velo sobre el que me lava hasta la médula de los huesos, pero no podía ver nada más del rostro o cuerpo del viejo, pues había dirigido la linterna como por instinto, precisamente sobre el maldito punto. ¿Acaso no les he dicho que lo que confunden con locura es un maximizado de los sentidos? Ahora, llegó a mis oídos un bajo y leve sonido fugaz, como el de un reloj envuelto en algodón. También conocía bien ese sonido. Era el latido del corazón del viejo. Incrementó mi furia como el retumbar de los tambores estimula el valor del soldado. Pero incluso entonces me contuve y me mantuve quieto. Apenas respiraba. Sostuve la linterna inmóvil. Probé qué tan firme podía mantener el rayo sobre el ojo. Mientras tanto, el infernal tamborileo del corazón se incrementó. Se hacía más rápido y más rápido, más fuerte y más fuerte a cada instante. El terror del viejo debió ser extremo. Se hacía más fuerte, más fuerte cada momento. ¿Me comprenden? Ya les he dicho que soy nervioso. Lo soy. Y ahora, en plena noche, en el horripilante silencio de la casona, un ruido tan extraño como este había desatado en mí un incontrolable terror. Sin embargo, por algunos minutos más me abstuve y me quedé quieto, pero el latido se hacía más y más fuerte. Pensé, el corazón iba a reventar, y ahora una nueva ansiedad se apoderaba de mí. Un vecino escucharía el sonido. La hora del viejo había llegado. Con un alarido descubrí la linterna y salté al cuarto. Gritó una vez, solo una vez. En un instante lo arrastré al piso y coloqué la pesada cama sobre él. Entonces sonreí contento de encontrar el hecho consumado. Pero por muchos minutos el corazón latía con un sonido sofocado. Esto, sin embargo, no me irritó. No se oiría a través de la pared. En cierto punto paró. El viejo estaba muerto. Retiré la cama y examiné el cadáver. Sí, estaba como piedra, muerto como piedra. Coloqué mi mano en su corazón y la mantuve ahí muchos minutos. No tenía pulso, estaba muerto como piedra. Su ojo no me afectaría más. Si aún me creen loco, no lo pensarán cuando describa las sabias precauciones que tomé para ocultar el cuerpo. La noche iba en declive y yo trabajé rápidamente, en silencio. En primer lugar, desmembré el cadáver, corté la cabeza, los brazos y las piernas, y luego retiré 3 tablones del suelo de la recámara y deposité todo entre los escantillones. Luego reemplacé las tablas tan astutamente, tan sagazmente, que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, pudo haber detectado algo malo. No había nada que lavar, ninguna mancha de ningún tipo, ninguna gota de sangre. Había sido muy cauteloso para eso. Una tina se había llevado todo. Cuando había terminado todas estas labores, eran las 4 en punto.
todavía tan oscuro como la medianoche. Cuando la campanada daba la hora, hubo un golpeteo en la puerta que da a la calle. Fui a abrirla con el corazón ligero, pues ¿qué tenía ahora que temer? Entraron 3 hombres que se presentaron con perfecta suavidad como oficiales de policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche. Se sospechaba una mala jugada. Se le había informado a la oficina de policías y ellos, los oficiales, habían sido enviados a revisar el recinto. Sonreí, pues ¿qué tenía que temer? Recibí a los caballeros. El grito, dije, había sido mío en una pesadilla. El viejo, mencioné, estaba ausente en la campiña. Llevé mis visitas por toda la casa, los invité a revisar bien. Los guié en cierto punto a su dormitorio, les mostré sus tesoros, seguros, intactos. En el entusiasmo de mi confianza traje sillas a la habitación y los insté a que reposaran aquí su fatiga, mientras yo, en la loca audacia de mi perfecto triunfo, coloqué mi propio asiento en el mismo punto bajo el que reposaba el cuerpo de la víctima. Los oficiales estaban satisfechos. Mi proceder los había convencido. Estaba particularmente en calma. Se sentaron y mientras yo respondía alegremente, ellos hablaron de cosas conocidas, pero al poco rato me sentí palidecer y decía que se marcharan. Me dolía la cabeza y tenía un repiqueteo en mis oídos, pero ellos seguían sentados y charlando. El repiqueteo se hizo más marcado, continuo, y se volvió más marcado. Hablé con más libertad para quitarme la sensación, pero continuó y ganó definición, hasta que, en todo momento, descubrí que el ruido no estaba en mis oídos. Sin duda, ahora palidecí mucho, pero hablé con más fluidez y con una voz más alta. Sin embargo, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer? Era un bajo y leve sonido fugaz, como el de un reloj envuelto en algodón. Me quedé sin aliento. Sin embargo, los oficiales no lo oían. Hablé más rápidamente, más vehementemente, pero el sonido aumentaba paulatinamente. Me levanté y debatí sobre trivialidades en voz aguda y con violentas gesticulaciones, pero el sonido aumentaba paulatinamente. ¿Por qué no se iban? Me pasé de un lado a otro del piso con paso pesado, como llevado a la furia por la observación de los hombres, pero el sonido aumentaba paulatinamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer? Eché espuma, despotriqué, insulté, giré la silla sobre la que había estado sentado y la arrastré sobre los tablones, pero el ruido se alzó sobre todo y se incrementaba continuamente. Se hacía más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y aún los hombres conversaban plácidamente y sonreían. ¿Era posible que no lo escucharan? Dios Todopoderoso, no, lo oyeron. Sospechaban, lo sabían, se burlaban de mi horror. Esto pensé y pienso, pero cualquier cosa era mejor que esta agonía, cualquier cosa era más tolerable que esta mofa. No podían soportar más esas hipócritas sonrisas. Sentí que debía gritar o moriría, y ahora, otra vez, atención, más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Villanos!, grité. No disimulen más, lo admito, retiren los tablones. Aquí es el latido del espantoso corazón. Relator por Edgar Allan Poe, narrado por Os Voltaire, extraído del libro La guarida del horror, de la edición Marvel Deluxe. Nos escuchamos en la próxima.